aquí la voz de Europa. Vamos a la sección de historia de esta semana y ahora que estamos nuevamente celebrando otro 12 de octubre, la Hispanidad, pues recordamos y comentamos que de un tiempo a esta parte ha surgido una línea, una corriente de pensamiento que en principio, por supuesto, apoyamos, una corriente que se opone a esta leyenda negra contra la presencia española en América, pero al mismo tiempo vemos con cierta preocupación cómo dentro de esta corriente contra la leyenda negra se está implantando una especie de leyenda rosa o de creencia absolutamente falsa de que España, de que la corona española durante aquella presencia española en América promovía de manera activa el mestizaje y que la corona española de aquella época fue poco menos que la precursora del antirracismo, podemita y promestizaje que vemos hoy en día en los medios de comunicación, las películas de Hollywood y en las series de Netflix y en toda esta propaganda promestizaje absurda que nos bombardea cada día. Para comentar este tema y para dejar las cosas claras respecto al supuesto mestizaje en América, promovido supuestamente por parte de la corona española, está hoy con nosotros Enrique Lemus. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, Miguel. Un saludo a todos los espectadores de aquí La Voz de Europa. Pues sí, vamos, hoy quizá el programa va a crear una cierta polémica, esta sección, porque vamos a intentar desmontar eso que estás diciendo, ese apoyo al mestizaje que ahora se alaba, como incluso hablan de glorioso mestizaje que logró crear una raza nueva en América, ¿qué tal? Creando una nueva cultura. Bueno, vamos a desmontar esto, como realmente ocurrió y, evidentemente, no se puede negar que ha habido mestizaje, eso es innegable, pero ni muchísimo menos se promovió en la mayoría de las ocasiones y vamos a ver cómo era considerado socialmente. Y qué mejor día que hoy, 12 de octubre, pues para sacar este tema, ¿no? Ya que celebramos la Hispanidad, vamos a ver qué era la Hispanidad, porque la Hispanidad también es esto. No era solo lo que nos quieren vender, ni la leyenda negra, ni como dices tú, la leyenda rosa, Miguel. Entonces, bueno, pues está claro que el mestizaje con los españoles, con los indígenas, no solo no se promovió, sino que en algunos casos fue prohibido. Y que además hubo un sistema de castas en la cual se dividía socialmente según el grupo étnico. Bien es cierto que desde la corona española, desde un tiempo muy temprano, se promulgaron leyes para proteger a los indígenas de los abusos que podían hacer los conquistadores. Esto fue, por ejemplo, la primera fueron las leyes de Burgos de 1512, de forma muy temprana, como podemos ver. Pero esto lo que protegía era los derechos de los naturales, que no podían ser explotados. Pero como súbditos debían trabajar para la corona a través de los españoles que ahí se habían asentado, con lo cual era una especie de tutela. En 1514 se autorizan los matrimonios mixtos para así promover más la evangelización de los territorios. Y aquí fue la Iglesia quien más presionó en ese sentido, porque aunque exigían para casarse que las nativas se convirtieran al catolicismo. A pesar de esta autorización, muy pocos fueron los matrimonios mixtos. Estos se daban cuando las indias generalmente promovían de familias importantes nativas. Pero lo que abundaba mucho era el amancebamiento, sobre todo debido al escaso número de mujeres peninsulares que se habían trasladado a América. La primera expedición fue muy temprana, en la que van mujeres, fue en el tercer viaje de Colón, en 1498, pero el porcentaje de las mujeres en las primeras épocas era muy escaso. Entonces, bueno, pues al fin y al cabo, pues los hombres pues tenían sus necesidades y se mezclaban con las indias. Pero, aunque el derecho canónico, bajo el derecho canónico, el único impedimento para casarse con una india o con otra mujer era la disparidad de religiones y no la diferencia racial. Si una india estaba bautizada, según la Iglesia, podía contraer matrimonio con un español. Pero claro, esto era según la Iglesia. Las propias concepciones sociales y las leyes civiles imponían varias limitaciones a los matrimonios y, por ejemplo, estaba mal visto el matrimonio entre personas de diferente clase social. Podemos recordar que en la Edad Moderna pervivía la sociedad estamental y que no servía únicamente
no servía únicamente el mutuo consentimiento que se reconocía en el derecho canónico. Aparte de este consentimiento, el padre tenía la potestad para intervenir en el futuro casamiento de su hija, que limitaba la libre elección de los contrayentes. Según el fuero real, que estaba vigente desde mediados del siglo XIII, era necesario el consentimiento paterno o de los parientes masculinos más cercanos para que una mujer pudiera contraer matrimonio hasta los 30 años. Quiere decirse que mientras en esta época prácticamente significaba mientras una mujer fuera fértil, ¿no? Porque la esperanza de vida era muy corta en esta época, y con 30 años ya prácticamente era una persona ya que no se iba a reproducir. El matrimonio que no contaba con este derecho no tenía validez, se consideraba matrimonio secreto. Y hay que recordar que en España la prohibición de matrimonios mixtos viene de lejos. Los matrimonios entre cristianos y no cristianos estaba reprobado socialmente y legalmente prohibido. Por ejemplo, en el derecho foral de Valencia se prohibían las relaciones sexuales entre personas de distintas razas. Si un cristiano se encontraba con una mora, esta debía ser paseada desnuda por las calles de la ciudad. Si se trataba de una cristiana con un moro o un judío, ambas partes eran condenadas a la hoguera. Evidentemente, parte de esta cultura se trasladaría a América, no se llegaría allí y se haría algo nuevo, ¿no? O sea, esta cultura estaba en el ADN español. Es cierto que en América la Iglesia atribuía a los nativos bautizados las mismas mercedes y derechos que a los cristianos viejos. Pero otra cosa es la vida real, el día a día. Los reyes católicos no fomentaron los matrimonios mixtos hispano-indios y siempre se pusieron a forzar estos matrimonios. Hay un documento de una propuesta que hizo el virrey Diego de Colón para fomentar estos matrimonios mixtos, y la respuesta de Fernando el Católico fue que se ha de realizar sin escandalizar a los que no quieran casarse, ya que vos sabéis que en estos reinos ni en otros de la cristiandad a los que se quieran casar nadie les apremia a ello. Luego, por ejemplo, en 1549, Carlos V prohibió que mulatos, mestizos y cualquier hijo ilegítimo pudiera acceder a ningún cargo municipal, posición pública o repartimiento en las Indias. Estos documentos los vamos viendo de forma sucesiva. En 1561, el virrey de Perú, el conde de Nieva, advertía con respecto al casamiento de los encomenderos españoles con indias, ya que sus hijos mestizos sacarían malas aptitudes y constituirían, a medida que aumentara su número, en un peligro para la tranquilidad de las provincias americanas. En esta época, la seguridad del imperio ante sublevaciones internas o ante ataques externos recaía en el servicio militar de los encomenderos, y que el elemento mestizo se consideraba muy poco leal para confiarles funciones políticas y militares tan importantes. En 1586, unos años después, una comisión de la Contaduría Mayor, siguiendo las recomendaciones del conde de Nieva, abogó por una ley que prohibía los matrimonios mixtos entre encomenderos e indias, aunque evidentemente se producían amancebamientos con nativas. Una cosa era el amancebamiento y otra contraer matrimonio legal entre un español y una nativa, ya que se consideraba socialmente degradante. Y esto es así, no puede parecer más bruto o menos bruto. No hay que mirarlo con los ojos de esta época, hay que mirarlo siempre con los ojos de aquella época. Una muestra de esto es algo que se pone precisamente como modelo contrario, que es el primer cronista peruano, el Inca Garcilaso de la Vega, que era hijo bastardo de un conquistador noble y de una princesa inca. Pero su padre, a pesar del alto rango social de su amante, cuando se casó lo hizo con una noble española, no con la india, aunque tuvo un hijo bastardo con ella. En 1573 se dictaron células que prohibían a los mestizos llevar armas y recibir las órdenes sacerdotales. En 1600, Felipe III ordenó realizar una investigación en Perú porque llegó a oídos de la corona que había mestizos en posiciones públicas. En 1621, la corona española prohibió que los mestizos y mulatos pudieran ser escribanos. O sea que mucha consideración, desde luego, no se les tenía. En las Indias, cada vez era más fuerte la idea de que el honor y una mejor consideración social dependería de estar casado con una mujer blanca. Cuanto más alta era la posición social, más se cuidaba tener una ascendencia pura española. O sea que se abogaba por la limpieza de sangre. Este criterio se fue extendiendo por los diferentes estamentos sociales de América. Y así los gremios y oficios que tenían una buena posición social empezaron a exigir a sus componentes demostración de su origen español y cristiano viejo. Por ejemplo, en el gremio de los orfebres, para acceder a las pruebas de maestro, no se admitía a nadie que no hubiese probado su limpieza de sangre.
En México solo podían ser maestros de escuelas aquellos que habían demostrado ser cristianos viejos. Con el tiempo, estas medidas se fueron extendiendo a otros oficios y así tenemos que en el siglo XVIII los herradores y veterinarios solo admitían como aprendices a españoles limpios, sin mácula, como aprendices, ya no como maestros. O sea que esto se iba generalizando y estaba claro que había una división entre unos y otros. Para acceder a los más altos cargos públicos había que demostrar la limpieza de sangre, el ser cristiano viejo, así como, en muchos casos, la procedencia de solar y lugar conocido. Esto dio lugar a un sistema de estratificación colonial. Se clasificaba a los habitantes de las Indias en 3 razas: la blanca o la española, la indígena y la negra. Según este sistema, la sangre de las personas de cada grupo era limpia en sí, pero si un hombre y una mujer de diferentes razas engendraban un hijo, la sangre de esta estaría manchada. Y este hecho le haría pertenecer a una casta. Y hay una clasificación, creo que de 20 o 20 y tantos diferenciaciones de la mezcla entre blanco e india, entre mestizo y negro, 20 y tantas. Es una locura leerlo porque además tiene unos nombres rarísimos. Se les iba clasificando a los individuos de la sangre manchada, se les clasificaba según las cruzas, según las mezclas que tenían entre sus antepasados. Y los derechos que tenían estaban estrictamente determinados por su clasificación en la categoría. Estos estamentos, por su clasificación en esta casta. Estaba en la cúspide el español nacido de la península, y aquí sí que quiero hacer un hincapié, porque además se diferenciaba el español nacido de la península del español nacido en América, del criollo. La cúspide no estaba el criollo, ya estaba el criollo en un plano ligeramente inferior al del español peninsular, ligeramente solo. Y solo en principio formalmente. Y en el escalafón más bajo estaba el negro recién llegado el esclavo negro recién llegado de África. Entonces, Enrique, el famoso Estatuto de Limpieza de Sangre de España, que aquí sí que se le podía atribuir un carácter más religioso, se traspasó a América y allí sí, con un carácter más étnico, porque técnicamente los mestizos y los indios eran cristianos. Correcto, allí se aplica el carácter étnico y se sigue aplicando. Ten en cuenta que una de las cosas que tenía la limpieza de sangre era la antigüedad de lo que era cristiano, el cristiano viejo. Entonces ahí los indios, por mucho que fueran cristianos, eran cristianos nuevos. Bien es cierto que estaban mejor considerados que lo que podían ser aquí los conversos, quizá fuera por los años de lucha que se llevaron aquí unos y otros, ¿no? Pero también eran considerados cristianos nuevos. De hecho, mira, mencionando esto, ¿sabes que en América se prohibió viajar a los conversos? No tenían permitido viajar a América. O sea, querían también tener una parte, digamos, más limpia que lo que podía ser, en España. Y desde luego no se facilitaba. Ahí se convirtió en una parte. No se puede hablar de racismo como tal, ya que el concepto racista aparece a partir del siglo XVIII, final del siglo XVIII, pero en realidad era así. Era una sociedad estamental y donde claramente se diferenciaba la pertenencia a una etnia determinada. Eso marcaba el nivel que podías tener. En las partidas de bautismo, por ejemplo, y en las actas matrimoniales, había que especificar qué casta pertenecías. Si eras hijo de blanco o hijo de blanco e indio, y tenías que especificarlo. Por eso hay tanta documentación al respecto, porque está muy bien documentado, porque se tenía que poner en todo, ¿no? Pero, sin embargo, además, la condición de mestizo en América era sinónimo de ilegítimo. Esto se encontraba en una especie de limbo, ya que tenían la condición de libres y no estaban sujetos a tributos, pero eran rechazados tanto en la sociedad española como en la sociedad indígena. Es el problema muchas veces que pasa con el mestizo, ¿no? Que es demasiado blanco para ser indio y demasiado indio para ser blanco, por ejemplo, en este caso. Y es el problema que sigue existiendo a día de hoy con bastante de ellos. Algunos gobernadores llegaron a plantearse la expulsión de sus territorios. Claro que estamos hablando. La expulsión de los territorios de los mestizos, que eran un porcentaje importante. O pedían que se les concentraran en poblaciones específicas para trabajar en obras, o se les enviara a las minas. O sea que ya en su momento, en época muy temprana, esto veían que iba a ser un problema. En 1768, Carlos III ordenó a la Audiencia de Lima que prohibiese acceder a las carreras de leyes a todos aquellos que no pudieran demostrar su legitimidad y pureza de sangre. Y decía textualmente: debido al daño pernicioso ocasionado
ocasionando a la República y al buen gobierno por la multitud de juristas de oscuro nacimiento y mala educación que abundan en aquel reino, y para remediar el daño que es tan nocivo al público como vergonzoso para todos aquellos que no están marcados por la mancha infame del vil nacimiento de zambos, mulatos y otras castas con quien los hombres de mediana condición se avergüenzan de tener relaciones. O sea, creo que es bastante dura lo que es esta prohibición. No habla que no se anda con paños calientes, ¿no? Lo más habitual entre los siglos XVII y XVIII eran los matrimonios entre personas de la misma etnia, ya que lo contrario generaba graves conflictos. Se estima que la tasa de endogamia entre los grupos de españoles y criollos era de un 90%. Esto nos da una idea de lo cerrado que era esta sociedad, al menos en el plano formal. Estamos hablando siempre de lo que son los documentos. Otra cosa era lo que pudieran hacer fuera del matrimonio, ¿no? En el 23 de marzo de 1776 se promulga la pragmática sanción que impedía los matrimonios socialmente desiguales. Esto puede parecer que es entre diferentes estamentos, pero vamos a ver realmente lo que ponía. En realidad estaba orientada a resguardar las alianzas entre los diferentes grupos estamentales. En América se empezó a aplicar 2 años después y supuso la prohibición de los matrimonios entre familias nobles con grupos mezclados. La pragmática especificaba la inconveniencia de las uniones con gentes de sangre mezcladas, mestizos, pardos, mulatos, etc. Y cuando se refiere que hay que proteger, habla de familias de calidad, no de familias nobles. O sea, no hace diferenciación estamental, sino de familias de calidad. Lo que en realidad se estaba planteando era lo que fomentaba eran los matrimonios entre familias de origen español. Yo creo que tras lo expuesto anteriormente podemos afirmar que, en contra de lo que dicen muchos autores, que desde España ni se promovió ni se impulsó el mestizaje con los naturales de aquellas tierras. Fue al contrario, se intentó frenar tanto con la promulgación de leyes como con las costumbres sociales. La gran mayoría de las relaciones interétnicas se daban en un plano de concubinato directamente, o por qué no decirlo, una relación entre no iguales, entre un amo y una sierva. Que estas relaciones fueron en disminución según fueron llegando las mujeres españolas a las Indias, y que en muy pocas ocasiones se legitimaron parejas mixtas. Pero al fin y al cabo, en América, los españoles se comportaron como se había comportado tradicionalmente cualquier pueblo europeo cuando estaba en minoría. Se creaba una sociedad cerrada para no ser absorbida por el pueblo mayoritario donde se había establecido. Y esto generalmente es la norma. No sé si quieres puntualizar alguna cosa, comentar alguna cosa, Miguel. Sí, una última pregunta antes de terminar, porque claro, esta derecha o supuesta derecha que está al frente de esta leyenda rosa promestizaje frente a la leyenda negra, y claro, su leyenda rosa promestizaje les lleva de forma inevitable a defender la importación masiva de millones de indígenas de Centroamérica y de Sudamérica a España, con la excusa de que son tan españoles como nosotros, tienen nuestra cultura y todo el rollo este habitual que sueltan para justificar esta inmigración. Pero yo te pregunto, en estos 300 años, en estos 3 siglos de hispanidad, ¿a cuántos indígenas de América se trajo a España? ¿La corona española promovía la inmigración de indígenas hacia España? ¿O por supuesto eso ni se planteaba? Eso ni se planteó. Yo creo que los indígenas americanos que pudieron estar aquí en la península fue simplemente una muestra, no nada más. No hay datos. De hecho, igual no lo conozco, eso habría que mirarlo, pero no sé si tendrían el libre permiso para venir hacia España. Ten en cuenta que eso estaba muy regulado por la casa de contratación y igual no tenían ni permiso para venir a España, no podía venir cualquiera. Igual que cualquiera no podía ir a América, ojito. Igual que no se podía ir allí, no podía venir cualquiera de allí. Pero vamos, aquí el porcentaje en los 300 años que estuvo, 300 o más de 300 años que estuvo España en América, fue, vamos, ni testimonial, fue ínfimo. Podemos hablar de, no sé, varios cientos, algún 1000, no más, no creo yo que hubiera más. Sí, pues como ahora, más o menos. Sí, igualito, claro. Pues bueno, en fin, esperemos, Enrique Lemus, muchas gracias por este programa especial que hemos hecho de este tema que empieza ya a preocuparnos y, como he dicho al principio, ya se nos estaba yendo de las manos tanta propaganda absurda, promestizaje y en este caso desde la propia derecha
española que parece que quiere ser más progre que la izquierda con estos temas. Así que bueno, nada más. Enrique Lemus, muchas gracias por el programa, por la aportación de esta semana. Y nada más, Enrique, hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, Miguel, un saludo a todos los espectadores de Aquí la Voz de Europa y feliz Día de la Hispanidad a todos. Aquí la voz de Europa.